Vamos a entrar ahora sí, mis hermanos, más en forma. ¿Le puedes dar clic? Ahí está ya. Vamos a entrar ahora sí más en forma, mis hermanos, en lo que es la elección incondicional. Ojo, lo que vamos a ver hoy, a pesar de que yo lo titulé como elección incondicional, digamos que lo estoy apenas desempaquetando, ¿sí? Porque la elección en sí implica más cosas que simplemente la elección incondicional, que simplemente la definición de ese término, ¿verdad? De la elección incondicional. Entonces, voy a desempaquetar, por decir de una manera, más cosas, más puntos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, a pesar de que ustedes van a ver que hoy dice ahí elección incondicional, y lo voy a terminar, probablemente Dios, hoy, no significa que es todo lo de la elección condicional, ¿sí? Implica más cosas. Acuérdense que estamos resolviendo esa pregunta, ¿no? Y hemos estado estudiando la obra de Jesucristo, todo lo que implicó su sacrificio, todo ello, pero hicimos una pausa, ¿sí? Y si no, ahí está en internet, YouTube, está todo lo que hemos visto. Hicimos una pausa para responder esta pregunta. ¿Por quiénes murió Jesús? ¿Por quiénes murió Jesús? Porque a lo mejor cualquiera de nosotros podemos responder de una manera muy rápida, pues por todos, ¿no? Pero realmente no es así lo que enseña la Biblia y es lo que estamos deshebrando. Elección incondicional, esta es la tercera parte de lo que llevamos. Y vamos a entrar a ver dos citas bíblicas, mis hermanos, dos citas bíblicas muy importantes, ¿sí? ¿Le puedes subir un poquito más, David? Porque siento que estoy gritando, de por sí. Gracias, hermano. Ándale, ahí está abajo más mi voz. Dos citas importantes, mis hermanos. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Es el inicio de la epístola. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión de lo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, ¿qué es todo eso que está diciendo Pedro ahí? Le está dirigiendo la carta a las iglesias que estaban ubicadas en esas regiones, ¿sí? Por lo tanto, son cristianos a los que va esta carta, ¿sí? Ya estudiamos Primera de Pedro aquí en la iglesia, toda una serie de Primera de Pedro, ¿sí? Ya estudiamos que esos cristianos están siendo perseguidos, están siendo quemados por Nerón, ¿sí? Entonces, esta carta va a cristianos. Digo por lo siguiente: elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, ese para lo vamos a ver más adelante, obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Pedro va empezando, ya nos suelta aquí una bomba teológica, mis hermanos. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Vamos a ver otro. Este es Pablo. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Evidentemente esto va para cristianos. Según, ¿qué dice? Nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Quiero que vea algo y lo vaya viendo desde ahorita. En los dos versículos que ya vimos, que habla del escogimiento, que Dios nos escogió, en los dos tienen algo en común. Y dice, ¿para qué? Hay un objetivo, hermanos. Hay un objetivo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces aquí estamos viendo varias cosas, mis hermanos, que tenemos que deshebrar, desempaquetar, ¿verdad? Estamos viendo un escogimiento. En el versículo anterior vimos un previo conocimiento. O sea, ¿qué es eso de previo conocimiento? ¿Cuál previo conocimiento? Estamos viendo también una predestinación, ¿sí? Y después vamos a ver otro texto de Romanos 8 que nos habla ya también del llamamiento. Entonces, todas esas cosas, mis hermanos, que estamos viendo en estos versículos,
Es lo que implica la elección incondicional. Si no la puedo dar así nomás y no abarcar la predestinación, el previo conocimiento, el llamamiento eficaz. Tengo que ver esas cosas. Pero vamos a empezar primero con la elección incondicional, con el término tal cual, ¿no? Elección incondicional significa, mis hermanos, que Dios decide elegirnos según su propósito, según su voluntad soberana. Miren, mis hermanos, la cuestión de la elección, de que Dios haya elegido un pueblo, eso no está en debate entre arminianos y calvinistas. Los dos están de acuerdo, porque es demasiado evidente que en la Biblia hay una elección. El debate es en qué se basa esa elección. Ahí está el debate. ¿Cuál fue la base de Dios para elegir a este pueblo? Que lo vamos a ir deshebrando poco a poco, ¿sí? Pero no hay ninguna duda en ninguno de los dos lados, ¿sí?, que hay una elección en la Biblia, que hay una elección de Dios por un pueblo en su palabra, ¿sí? Sigue siendo parte del significado, ¿eh? Significa que Dios decide elegirnos según su propósito, según su voluntad soberana. Nuestra elección, y aquí es donde ya está lo calvinista, ¿verdad? Nuestra elección no está basada en ninguna condición prevista que algunos cumplamos y otros no. Su elección no está basada en algo que Él vio en mí para elegirme. Dios no fue motivado a elegirme para traerme a salvación a base de algún mérito propio que haya tenido o a base de alguna característica que yo haya tenido, o porque me eligió porque iba a predicar o porque iba a tocar. No. No hubo nada en mí que Dios viera de antemano para elegirme y traerme a salvación. Nada. Y lo vamos a seguir viendo, ¿va? Podemos seguir hablando con ese versículo acerca de esa elección, ¿va? Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fe en la verdad. Nos ha escogido entonces para salvación desde antes de la fundación del mundo, desde antes del comienzo del tiempo. Fíjese bien. Cuando decimos que la elección es incondicional, mis hermanos, queremos decir que Dios no nos elige para ser salvos porque vea algo bueno en nosotros o porque sepa que algún día creeremos en Él. ¿Sí? Entonces parte de lo que está ahí ya lo dije. Dios no me escogió ni a mí ni a usted porque había visto algo en usted, meritorio propio en usted. Y tampoco nos eligió porque Él vio a través del corredor del tiempo, vio quiénes sí lo iban a aceptar y quiénes no. Ahorita vamos a ver qué es eso de, bueno, no ahorita, más adelante, vamos a hablar de qué es eso del previo conocimiento. ¿A qué se refiere con ese previo conocimiento? Pues esto es lo que queremos nosotros, mis hermanos. No nos eligió para ser salvos porque vea algo bueno o porque sepa que algún día nosotros lo íbamos a elegir. ¿Verdad? Por eso le digo, o sea, ahorita ya tiene mucho peso o debe tener mucho peso ya todo lo que vimos de la depravación total, la corrupción del hombre, todo eso debe estar cayendo ahorita. Bueno, pastor. Yo sé que lo vamos a ver más adelante por lo que comentas y obviamente si va a ser la comparativa con el arminianismo. Pero a veces mejor se batalla cuando hablamos de esa elección de que no nos elige para ser salvos porque ve algo bueno por la otra corriente y cómo lo podríamos profundizar un poquito más o un ejemplo. Como maestros afuera en la parte secular o como entrenadores de algún deporte, hay jovencitos que tú ves que a lo mejor no tienen el momento carácter, pero tú sabes que puliéndolos al ratito van a mejorar. O le ves capacidades de futbolista y dices, bueno, nomás, yo sé que trae. Esa es la parte que quiero que veamos. Cuando dices incondicional, sabemos lo que es, pero condicional, que es lo que es la otra parte que cree. ¿Cómo es eso? Es de esa manera, cuando ves que alguien trae. O sea, trae algo, que puedo pulirlo, puedo hacer esto, aquello. Entonces, porque yo batallaba con eso cuando hablamos del arminianismo antes, bueno, hace años, ¿verdad? Bueno, ¿cómo que es lo que vio? Es que veo quién va a creer en mí.
Pero ya viéndolo ahorita, bueno, sí, es como, trae capacidades, trae esto. Entonces, parte de, que yo sé que lo vamos Es a un buen ejemplo, mis hermanos. Todo lo hemos visto en los, pues esos torneos que hacen para ver si los jóvenes tienen potencial en el deporte o no, y todas esas cosas, ¿no? Los drafts. ¿Y en qué se basan para escogerlo? En precisamente lo que dice nuestro hermano, ¿no? Si les ven potencial para el deporte, ¿no? En eso se basan para escogerlo. Dios, eso es lo que ellos creen en sí, los arminianos, ¿verdad? Que Dios vio algo en nosotros o que vio que íbamos a creer. No, o sea, no hubo nada en nosotros, no había potencial de nada había potencial. Solamente una cosa, de pecado y más pecado, de eso había potencial. Pero no de un potencial bueno o de escoger a Dios. ¿Sí? Y sí, lo vamos a ver más adelante en la comparativa. No hay ninguna razón, es lo que estamos platicando, no hay ninguna razón en nosotros que haga que Dios decida salvarnos. Si Dios, mis hermanos, mirara solo lo que somos por nosotros mismos, solo vería pecado, ¿verdad? Solo vería pecado en nosotros. Si Dios nos mirara solamente de manera individual, aislados de Jesús, en su gracia, solo vería pecado en nosotros. No hay ninguna razón para que desea salvarnos. También, Dios nos elige simplemente porque así lo quiso. Y eso lo vamos a ver, sí, lo vamos a ver hoy, más adelante, vamos a descubrir más. Dios nos elige simplemente porque así lo quiso. Por su propia voluntad y amor, o como dice el versículo, por el beneplácito de su voluntad. Pocas palabras, porque así le agradó a Él hacerlo. Porque así le agradó a Él hacerlo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Muy bien. Vamos a ver otros dos versículos, mis hermanos. Romanos 5:8 y 1 Timoteo 1:9. ¿Listos? Pensé que si no está grabando y ahí lo escribe después. Ahí va. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, en el tiempo que aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que éramos pecadores, Cristo aún así decidió morir por nosotros. ¿Sí? Siguiente versículo. 1 Timoteo 1:9. Que nos salvó y nos llamó con vocación santa. No conforme a qué? A mis obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. O sea, no porque vio que fui. O sea, no se fue a ver ahí cuando iba a nacer Germán, todo lo que iba a hacer. No, antes de que naciera, Dios ya había hecho su elección. Lo vamos a ver más en la predestinación eso. Sí, pero ahí, Dios nos escogió para salvación, no por nuestras obras. No por nuestras obras. Ahora podemos regresar, mis hermanos. Vamos a regresar al texto inicial. En 1 de Pedro 1, del 1 al 2, dice que Dios nos eligió para obedecer. ¿Sí se acuerda lo que le dije? Lo vamos a ver más adelante. Para obedecer a Jesucristo. Fuimos elegidos para obedecer. ¿Por qué estoy remarcando eso? Porque el arminianismo lo creó al revés. No, Dios nos eligió porque obedecimos el llamado de arrepentimiento. ¿Sí? Es lo que creen ellos. Dios me salvó porque yo obedecí, yo atendí al llamado del evangelio. Y no es así. Aquí lo dice. Bueno, en 1 Pedro, fuimos salvos, fuimos escogidos para obedecer. ¿Qué implica? Que antes no podía ¿qué? Obedecer. Antes no podía. Dios me elige, me cambia, me transforma y ahora ¿qué? Ahora sí puedo. Ahora sí puedo obedecerlo. Preguntas, mis hermanos, hasta aquí. Básico, puro concepto. Muy bien. ¿No? Ok. Vamos a entrar, mis hermanos, a un capítulo en el libro de Romanos. Si usted quiere estudiar la soteriología, que es lo que es el cómo de la salvación, lea Romanos. Póngase a estudiar Romanos. Sí, Romanos es la catedral de la salvación, del evangelio. Ahí Pablo se desplaya por 11 capítulos. Básicamente algo muy similar a lo que hemos hecho en el estudio.
Lo hemos ido celebrando de manera muy similar a como lo hace Pablo en Romanos. Y este capítulo en particular, mis hermanos, lo que es el 9, el 10 y el 11, vamos a ver nomás el 9, no se preocupe, no se asuste. Estos 3 capítulos, mis hermanos, son los que han traído mucha controversia, mejor dicho, mucha división en la interpretación de esos 3 capítulos entre arminianos y calvinistas, ¿sí? Pero este texto, mis hermanos, sin importar si sean arminianos o calvinistas, los dos están de acuerdo que está mostrando, especialmente el capítulo 9, está mostrando la elección soberana de Dios. Sea de individuos o de naciones, como ellos dicen, pero está mostrando la elección soberana de Dios. Nosotros creemos que es sobre individuos y lo vamos a ver que también se explaya a la iglesia. La doctrina, mis hermanos, de la elección soberana de Dios no es algo escondido en la Biblia. Como ya lo vimos, les di 3 versículos nomás, ¿sí? Y hay más que nos habla del escogimiento, de la elección, ¿sí? No es algo que sea de difícil interpretación. Ahí está, Dios escogió un pueblo, ¿sí? Pero si hay un pasaje, mis hermanos, que lo remarca tan claramente, es el capítulo 9 de Romanos. Pablo, mis hermanos, para darles un poquito de contexto de qué está pasando, Pablo, mis hermanos, comienza expresando, mejor dicho, lo desconsolado que está por el pueblo de Israel. Porque, o sea, imagínense como cristiano, ser judío, ser Pablo, pónganse los zapatos de Pablo, ¿sí? Jesús vino, se reveló, él mismo perseguía a los cristianos, los mataba. Jesús se le revela, ve que él es el verdadero Mesías, el quien vino a librar el pecado del mundo. Y en ese amor cristiano, en ese amor como que Jesús tuvo, él tiene un peso en su corazón por sus compatriotas, por los otros judíos, por el pueblo de Israel. Porque él mismo estaba como ellos. Él mismo odiaba a Jesús, él mismo perseguía a los cristianos, él mismo odiaba a los cristianos. Y él, en lugar de tener una venganza hacia ellos, qué hipócrita sería de su parte, ¿no? O sea, tú eres el mío que los perseguía y ahora... No, Pablo tenía un dolor en su corazón a causa de que Israel seguía siendo incrédulo. A causa de que eran renuentes ante la palabra, eran renuentes ante el evangelio. Y Pablo tenía ese pesar en su corazón. Como le digo, Pablo era ciudadano judío y Pablo lo dice, lo defiende. Pablo era verdaderamente un hijo de Israel y estaba tan angustiado por su pueblo porque su nación había rechazado a Cristo. Eso no quiere decir, porque había algunos judíos que han creído y que siguen creyendo, ¿sí? Pero la mayoría de ellos sigue sin creer, ¿verdad? Sin embargo, Pablo lo que hace aquí es que va a mostrar cómo Dios es soberano en su misericordia, gracia, y que es Él el quien elige a quién dársela y a quién no. Pablo va a mostrar, mis hermanos, que pues sí, hay parte de mi propio pueblo, hablando pueblo en carne, en mi sangre, Israel, que no ha creído. Pero Pablo básicamente nos va a decir, pues sí, pero es Dios quien decide quién sí y quién no. Es Dios al final. Pablo va a empezar dándonos unos ejemplos. Él va a decir en el versículo 6 al 8, él dice que no todos los descendientes de Abraham fueron escogidos. ¿A qué se refiere Pablo? Abraham tuvo 2 hijos. Isaac, fuerte, Ismael. Isaac e Ismael. ¿Quién fue el hijo de la promesa? Isaac y no Ismael. Entonces, desde ahí vamos viendo, mis hermanos, porque el argumento arminiano es de que esto habla de naciones, de escogimiento de naciones. Bueno, aquí eligió a un individuo por sobre el otro. Ya de entrada, ¿sí? Dios eligió que la descendencia del Mesías y por quien iba a entrar la promesa fuera ¿quién? En Isaac. ¿Sí? Y luego Pablo continúa en esos versículos diciendo que aún los de Isaac, la descendencia de Isaac, no todos fueron escogidos para disfrutar de las promesas espirituales. Aún de la descendencia de Isaac, no todos fueron escogidos. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Todos los judíos creyeron, no. Pero Dios tenía siempre un pueblo, sí. Dios tenía siempre un pueblo fiel a él, sí. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero el punto es, no todos. No todos.
Dios injertó un pueblo. Y es lo que Pablo va a continuar. Por eso no hay manera en ver que esto nomás es para los judíos, no. Dios injertó un pueblo. Y de hecho Pablo habla que no nomás israelitas son los de carne, sino también los que creen en Jesucristo. Somos israelitas espirituales. Entonces, en ese contexto, mis hermanos, Pablo va a hablar de cómo Dios soberanamente ha elegido sobre quién derramar su gracia y también a otros simplemente los dejó. Vamos a entrar a Romanos 9. Vamos a empezar de los versículos 11 al 13. Pablo va a poner otro ejemplo. Otro ejemplo va a poner Pablo. Porque cuando unos mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, fíjese bien, todavía no han nacido. Y luego Pablo recarga que todavía no habían hecho nada bueno ni malo. Decía un teólogo, aquí parece que Pablo le está escribiendo a un arminiano. Póngase eso en mente, como si el receptor de la carta fuera un arminiano. Y va a ver cómo todo encaja, como si le estuviera respondiendo a un arminiano. Fíjese, no había nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Y se le dijo a ella, a Rebeca, si no me equivoco, el mayor recibirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Estos dos hombres, mis hermanos, eran mellizos. Estuvieron en el mismo vientre al mismo tiempo. ¿Sí? Uno recibió la bendición de Dios y el otro no. Uno recibió la porción especial del amor de Dios y el otro no. Dios aborreció a Esaú. Ahora, el aborrecimiento divino, aquí, mis hermanos, no es porque a veces lo ponemos muy humanamente, no es un te odio como nosotros. Es un aborrecimiento general que Dios tiene en la humanidad por ser pecadora. ¿Sí? Sí, Dios nos ama, pero también aborrece el pecado. ¿Sí? Se trata de un odio santo. Entonces, la pregunta es, mis hermanos, ¿por qué escogió a Jacob y no a Esaú? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Dios, si antes de que nacieran, antes de que hayan hecho algo bueno o malo, por qué Dios escogió a Jacob sobre Esaú? Esa es la pregunta. ¿Fue porque Dios vio a través del tiempo y vio que Jacob tomaría la decisión correcta y Esaú la incorrecta? Los dos fueron unos buenos para nada, mis hermanos. Los dos fueron unos buenos para nada. Esa es la realidad. No fue porque Dios vio en algo en ellos, porque Dios vio algo en Jacob. La elección, mis hermanos, antes de eso, notemos, mis hermanos, que Pablo deja claro que la elección de Dios se realizó en la eternidad y especifica que fue antes de que ellos nacieran, antes de que pudieran realizar un acto. Cuando añade, mis hermanos, que no habían hecho nada ni bueno ni malo, ¿sí? Pablo deja en claro que la predestinación divina está basada en Dios y no en nosotros. La elección de Dios se realizó en la eternidad y especifica que fue antes de que ellos nacieran, antes de que pudieran hacer lo bueno y lo malo. Esta elección, mis hermanos, fue basada en Dios y no en ellos. Por eso Pablo está especificando, antes de que ellos hicieran algo, no me motivé porque ellos hicieran algo, no. Fue porque yo decidí elegir a uno sobre el otro. Aquí es claro, mis hermanos, que el énfasis está en la obra de Dios. Pablo niega rotundamente que la elección sea producto de la obra del hombre. Pues antes de pasar a los siguientes versículos, tenemos que dejar claro esto. Fue una elección desde antes que nacieran. Fue una elección desde antes que hicieran algo bueno o malo. Y si fue una elección antes de que hicieran ellos algo bueno o malo, entonces la elección no descansa en ellos. Descansa en Dios. Descansa en quien los eligió antes de que ellos hicieran algo bueno o malo. Que si yo porque iban a hacer, ¿qué iban a hacer en el futuro? Como lo vuelvo a repetir, los dos fueron unos buenos para nada.
O sea, no hay nada en ellos que Dios haya provocado a Jacob sobre Esaú. Bueno, pastor, ¿quieres comentar? Dentro de las lecciones de lo que has comentado, más adelante, ¿vamos a ver lo mismo del tulip profundo como los herminianos o ya como lo estamos viendo ahorita? No, todavía al final de esta sección de la elección incondicional voy a ver argumentos en contra. O textos, mejor dicho. O sea, como del herminianismo de cada uno de los puntos, porque vemos la caída total, ahorita ya estamos en el segundo, que es la elección, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo de la caída total ya ahí lo de la gracia preveniente. Sí, sí, sí. Lo que te quiero decir es, bueno, después te lo comento. A lo que yo voy, te pregunto esto, a lo que voy. Si lo puedes regresar en el versículo 11, mi hermano, ahorita las lecturas. Ahí está el 11, es que entra los lentes, sí, por las obras. Ok. Ok, sí, es que es otra versión. Sí, porque comentabas de que si lo leemos se puede leer herminiano. Si No. Que Pablo parece que le está escribiendo a un arminiano. A un A un arminiano. Porque le está contestando todos esos argumentos que los arminianos por lo regularmente usan. Ajá. De que Dios haya visto algo bueno en nosotros, de que Sí, la elección ya al te final entendí. descanse en nosotros. Sí, sí, entonces sí, es que escuché eso o lo otro es lo que tenía duda. Sí, en la parte aquí porque es que me adelantaba, pero que no que regrese a la cita. Estamos hablando nomás del escogimiento. No más del escogimiento. Todo esto es del escogimiento, o sea, Ujú. ya sé que lo mencionaste, pero para atribuirlo a eso, el versículo dice, no por obras, sino por aquel que llama. ¿Qué? El escogimiento. Estamos hablando del escogimiento, no de la salvación en sí, que es todo el tulip, pero aquí estamos hablando de puro escogimiento. Ya. Correcto. Sí, y más adelante vamos a ver lo que cree el arminianismo. No le voy a invertir tanto tiempo, prefiero invertirle tanto tiempo a lo que nosotros sí creemos, ¿va? Pero sí vamos a ver la comparativa. Dentro de lo que ellos creen, ¿sí? Más adelante. No, pero de aquí del escogimiento, de que no por Ok. obras, que ya lo estamos viendo, sí, no por obras. ¿Qué obras son suficientes para que te escojan? No, es que más bien la obra que ellos ven, bueno, es que hay diferente tipo de arminianos, ¿eh? Pero Sí, los más pegaditos a la Biblia, ¿sí? La única obra que ellos ven es esa elección por Dios. De que iban a tener, le iban a creer a Dios y le iban a aceptar en el corazón y se iban a arrepentir. Sí, pero también ellos usan otros, ya me estás adelantando, pero también ellos usan, por ejemplo, el que Pedro va y le predica cuando apenas va la conversión, apenas va a los gentiles. Ajá. No me acuerdo cómo, Cornelio, ¿verdad? Sí. Cornelio dice la palabra que era un hombre temeroso de Dios, que es algo que voy a ver más adelante. O sea, ¿cómo es posible que si aún no llegaba la salvación de él, la Biblia diga que era un hombre temeroso de Dios? Si todavía no llegaba la salvación. Entonces, ellos dicen que sí hay manera, algunos de ellos, que sí hay manera de que un hombre pueda vivir hasta cierto punto, ¿sí? En armonía con Dios, si lo quieres ver. O sea, sí puedes tener hasta cierto punto, y es que eso ya cae hasta semipelagianismo, ¿eh? Pero que el hombre cae hasta cierto punto en armonía con Sí, Dios. yo te comentaba por lo mismo que ahorita tú lo mencionaste, de que no han hecho nada bueno y nada malo, pues es que no hay nada bueno. O sea, vuelvo a lo mismo, es que estamos argumentando como ellos argumentan. Es que no han hecho nada bueno y nada malo, es que no hay nada bueno, delante de Dios no hay justo ni uno. O sea, por eso decía, bueno, ¿qué es bueno? O sea, sí me explico a como ellos lo ven. Y la otra parte Es de que lo para ellos sí pueden hacer obras, ellos sí creen Sí. que el hombre puede hacer obras buenas, al nivel de agradarle a Dios. que le puedan agradar a Dios, nosotros no. Por eso les decía la aprobación total. Todo lo que ya vimos de la aprobación total tiene que vaciarse aquí, mis hermanos, también. Sí, Lo tenemos que tener en cuenta aquí. ¿sí? Son escalones. Y lo último, qué bueno que lo mencionaste, que no piensen todos los hermanos que lo que estás enseñando es de todos los herminianos. Correcto. Porque tú me estás agarrando arminianos bien. Yo me estoy yendo a los arminianos bíblicos más estudiados. Porque la mayoría no creen eso, ¿eh? O sea, igual que como los cristianos, la mayoría no somos neopentecostales no. O sea, los estudiados es otra cosa. Como los herminianos bíblicos son otra cosa a lo común y corriente. ¿Qué es lo común y corriente dentro de herminianos o cristianos? Los que no estudian. Ambos grupos. También como los católicos. Un católico bueno que estudia, es bien diferente platicar con él a uno que no. Correcto. Entonces, que no pensemos, es herminiano. Entonces, no todos los que platiques como todos los cristianos, no caemos todos en la misma bolsa. No, y por lo regular los arminianos lo único que hacen es ir empeorando, entonces nomás lo ves. Pero bueno. Continuamos, versículo 14. Entonces ya quedó claro el 11 y 13, ¿va? Esa elección desde antes, no habían hecho nada malo. Y bueno, qué bueno que sale ese punto, ¿va? Bueno, pues no hay nadie que haga lo bueno, ¿va?
Ahí podemos tomar lo bueno como cumplir de manera externa, porque eso es lo que quería la separación total, que el hombre sí puede cumplir de manera externa hasta cierto punto de mandamientos de Dios, pero sin agradar a Dios de manera completa. ¿Verdad? Pero bueno, continuamos, versículo 14. ¿Qué diremos entonces? Dice Pablo. Fíjese que Pablo se adelanta a la objeción que le van a hacer, al reclamo que van a hacer. Cuando usted está en un debate, mis hermanos, esa técnica pues, es normal, ¿sí? Y se usa. Cuando yo estoy debatiendo algo, se está en un debate formal, ¿sí? Parte del debate y una técnica que se usa es adelantarme a la contra que me puedan dar, ¿sí? Adelantarme a lo que me van a decir para tratar de refutarme. Y es lo que Pablo es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo se está adelantando porque está diciendo Dios escogió a alguien nomás porque le plació sobre el otro. Punto. Oye, pero, ahí se está adelantando Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia de Dios? De ningún modo. ¿Cuál sería lo normal en una persona? Nomás con los versículos 11-13. Oye, ¿por qué escogió uno sobre el otro? Oye, pero ¿por qué? Pablo se adelanta. Pablo se adelanta. ¿Hay injusticia en Dios? No, no hay injusticia en Dios. Y luego Pablo cita, ahí está citando Éxodo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como le decía, mis hermanos, Pablo se adelanta a la objeción y eso precisamente evidencia que la intención de Pablo es mostrar que la elección descansa en Dios y no en el hombre. Por eso les decía, Pablo parece que está debatiendo con un arminiano, porque Pablo se está adelantando. Porque si fuera como el arminianismo, ¿verdad?, que establece, según ellos creen, que Dios elige según su conocimiento lo que las personas harían, vio las decisiones humanas y en base a eso él eligió, entonces no hay objeción. ¿Sí me explico? Vamos a entender eso que acabo de decir. Los arminianos creen que Dios escogió en base a lo que las personas harían, en base a que las personas lo iban a escoger. Si Pablo fuera arminiano, ¿sí? Si Pablo fuera arminiano en esa parte, mis hermanos, no habría objeción. Si Pablo creyera que Dios escoge en base a lo que las personas hacen, en base a sus buenos actos y en base a que lo van a elegir, entonces no hay objeción. Porque Dios sería injusto si está escogiendo en base a lo que la persona hace. ¿En quién recae la culpa directamente? En el hombre. No hay objeción. ¿Quién diría que es injusto? Si Dios al final está escogiéndome en base a lo que yo hago. ¿Hay objeción? No hay objeción. Pero si Dios escoge a quien Él quiere escoger, sin importar lo que tú hagas, Dios es injusto, hermano. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Seguros? El hecho de que Pablo esté objetando algo, esté objetando que esa injusticia, nos quiere decir que Pablo creía en la elección incondicional. Cuando hablamos de incondicional, quiere decir que no depende de algo, de alguna condición que yo cumpla. Elección incondicional quiere decir que Dios me elige sin ninguna condición que yo tenga que cumplir. La condición descansa en Él. Si Pablo creyera que nosotros cumplimos la condición, entonces no hay objeción. ¿Por qué habría objeción? Pero sí hay. Ese es el problema. Dios es injusto. La predestinación, mis hermanos, está basada en el propósito soberano de Dios. En su decisión que no considera las decisiones de Jacob ni las decisiones de Esaú. Lo que provoca el grito de protesta. Como no considera lo que iba a hacer Jacob ni lo que iba a hacer Esaú, entonces por eso Dios es injusto. Pero este grito está basado en un entendimiento superficial.
Es la protesta del hombre caído que alega que Dios no tiene suficiente gracia. ¿Cómo responde Pablo a esta pregunta? De ningún modo. Es injusto porque a él sí le dio su gracia y a él no. Dios no tiene suficiente gracia. No. De ningún modo. Dios le plació a alguien darle su gracia y al otro no. Hermano, pero está. ¿Qué diremos? ¿Dios es injusto? No. Dios no es injusto. Les pregunto, hermanos, ¿sí me estoy explicando en esta parte? ¿Seguros? Bueno, pastor. Ahorita dio mi hermano al inicio una breve, muy pequeña introducción de la carta para los romanos y todo ello. Pero mis hermanos, no olviden quién era Pablo antes de. O sea, Dios tiene un propósito grande porque él era, entre comillas, herminiano. Él era legalista. Él manejaba toda la ley, todas las obras. Si ustedes leen Romanos, no había mejor autor que Dios inspirara para escribir Romanos y hablara de la gracia. Un hombre que cumplió toda la ley y que se dio cuenta por la gracia de Dios que no podía comprar la salvación y se la dieron incondicionalmente y todo lo que viene siendo la salvación. ¿Qué es esto? Si alguien podría hablar de convicción, de que fuera por obras, era Pablo. Pero si alguien puede hablar que es por gracia, fue Pablo. Porque todo lo que hizo y que Dios al final lo salvara es toda la vida de Pablo hablándonos. Ahorita decía mi hermano, es que como está hablándole a un herminiano, es que está hablándole a todos los que él son como él era antes. Porque todo herminiano se cree perfecto, tiene que cumplir la ley, se creen escogidos de una parte. Mismo Pablo, o sea, ¿de quién era? De Israel, judío, preparado. Y todo el conocimiento que tenía cuando Dios salva, ¿cómo lo limpia? Porque no lo deja para mal. Ese conocimiento lo lleva a la gracia enseñándonos de Moisés. Porque si no lo hubiera salvado Dios, hubiera utilizado a Moisés para hablarnos de la ley, que es algo que da la salvación. Todo el conocimiento que adquirimos antes, si nos salva Dios, se limpia también la doctrina. Y ese punto es bien importante, mis hermanos. O sea, si Pablo creyera que es por obras, pues ¿quién tenía más obras que él? Fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel. O sea, él tenía muchas obras antes de ser cristiano, como para decir, sí, Dios me escogió porque vio qué buen fariseo era yo. No. Y ahí Pablo está dejando claro, Dios escoge sin antes de. Y podemos hablar y si hablamos de condiciones, Pablo era el que menos se la merecía. Como dice Pablo, el primero de los pecadores soy yo. Y también nosotros podemos decir lo mismo. No la merezco. No merezco que Dios me haya salvado. Por eso no está en la condición en mí. Porque en la vida práctica yo puedo ver que no hice nada yo para merecer su salvación. Para merecer su perdón. Voy a dejarlo ahí. Pablo, versículo 15, mis hermanos. Ahí lo que le decía, Pablo fundamenta, mis hermanos, lo que él está hablando con la Biblia, ¿verdad? Con las escrituras. Para él cita de Éxodo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Dios declara que Él es soberano sobre su gracia. O sea, Él puede administrar su gracia como Él quiera. Él puede perdonar a quien quiera y no está obligado a concederle la misma misericordia a otra persona. Su gracia es totalmente inmerecida. De hecho, no hay nada que podamos hacer para ganarla. Cuando obligamos la misericordia de Dios a que la tiene que dar a todos, ya no es misericordia. La misericordia es libre. Dios la puede dar a quien Él quiera. ¿Sí? En el momento que hacemos obligatoria la misericordia, eso ya deja de ser misericordia. Eso ya no es misericordia. ¿Sí? Eso ya no es justicia ni siquiera. ¿Sí? Y luego, el texto más descomunal para el arminiano. Dale que sigue, David, porque no quiere jalar esto. Así que no depende del que quiere. No depende del que quiere. ¿Se acuerda que hablábamos del salvavidas? Y que lo avienta tan cerquita, pero descansa en mí el querer agarrarlo. ¿Y qué dice Pablo? No depende del que quiere. No depende de que tú quieras o que no quieras. Depende de que Dios tenga misericordia para traerlo. En esta palabra de Dios, mis hermanos, Dios exige a todos los cristianos que abandonen y desistan de las visiones de la predestinación que hacen que la decisión final de la salvación
dependa de la voluntad del hombre. El apóstol declara no depende del que quiere. Las posturas no reformadas deben decir que sí depende del que quiere. Eso es lo que dice el arminianismo. Sí depende del que quiere. El que quiera agarrarse al final al salvavidas. No. Pablo dice que no depende del que quiere. Y nosotros decimos, nadie quiere. Eso ya lo vimos. Nadie quiere. Nadie quiere. Fíjese qué texto. Gracias. Dale atrás, David. Bueno, ¿qué sigue? Eso ya lo leímos, que Pablo se adelanta a la objeción. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahí. Si hay un texto, mis hermanos, que sepulta de manera magistral el arminianismo, es este. A pesar de Romanos 9. Fíjese bien, vamos a leerlo con cuidado. En aquella misma hora, él, o sea Jesús, se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Ahí niños no se refiere a niños literalmente, se refiere a personas que no eran del gremio, que no eran de los que tenían alto conocimiento de las escrituras, que no eran muy sofisticados. No, Dios se lo vino a revelar al pobre, al cojo, a la viuda, a la prostituta, al pecador. ¿Sí? ¿Qué sigue, David? Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Está hablando Jesús. ¿Sí? Y nadie sabe, fíjese bien, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. ¿Sí? Ni quién es el Padre sino el Hijo. Entonces está hablando de una revelación que nomás existe entre el Hijo y el Padre. Pero hay alguien más que la puede saber. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esa revelación del Evangelio no descansa en el hombre, descansa al que el Hijo lo quiera revelar. A quien Dios quiera revelarle el Evangelio y que resplandezca en su corazón, a ese es el que Dios se lo revela. ¿Sí? Pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que esta elección incluye también a la iglesia? Porque algún arminiano se puede levantar y decir: oye, pero está hablando nomás de los israelitas, está hablando nomás del escogimiento de Israel. Para empezar, en los versículos que leímos adelante, en los versículos que les dije en la introducción, Pablo está hablando que no nomás Isaac disfrutaron de las promesas espirituales, también hubo un pueblo injertado, que Pablo habla de ese pueblo injertado en el capítulo 11. ¿Sí? Dicho que todo, 9, 10 y 11 es lo mismo. ¿Sí? Pero el que sigue, fíjese lo que dice aquí. Bueno, antes de ello, yo le decía que hay dos objeciones comunes. La primera es que, lo que ya decía, los arminianos dicen que estos textos hablan de una elección nacional, o sea, nomás de la nación de Israel. Sin embargo, nosotros decimos, ya lo vimos, ¿verdad? Está hablando de individuos. ¿Sí? La segunda objeción es que dice que por el contexto, Pablo se refiere estrictamente solamente al pueblo de Israel. O sea, sí habla de individuos, pero solamente israelitas. Vamos a ver. Romanos 9, 21 al 24. Pablo sigue hablando y defendiendo el hecho de que no es injusto. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? O sea, el alfarero puede hacer con el barro lo que él quiere. Un vaso para tenerlo en la vitrina y usarlo en ocasiones especiales, y otro vaso para común, ¿no? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. ¿Qué sigue? Lo hizo para poder dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Esos dos versículos los vamos a ver más adelante. Los vamos a desarrollar más adelante porque están un poquito confusos. Lo importante es el 24.
Es decir, nosotros, épale, ¿quiénes son nosotros? A quienes también llamó, también, o sea, me estás ligando la elección que dijiste con esta elección que me vas a nombrar ahorita. También llamó no solo de entre los judíos, ya no es nomás los israelitas, sino también de entre los gentiles. Entonces Pablo ya no nomás está hablando estrictamente a los judíos. Pablo ya está hablando de una misma elección también a un pueblo que fue elegido y fue llamado no solamente entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿De veras? No, pues si estas preguntas tengo yo. ¿Y qué sigue, hermano David? Esto es hermoso, mis hermanos. Si Dios nos eligió incondicionalmente, eso quiere decir que también Él nos amó de manera incondicional. Lo cual quiere decir otra vez que la condición no está en mí para que Dios me ame. Está en que Él decide amarme. Primera de Juan, ¿qué sigue, hermano? 4:10. Ya se lo saben ese texto de memoria, hermanos. En esto consiste en amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. O sea, en mí no había un amor por Dios antes. No lo tenía. Él me amó primero. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si todos aquí los que somos creyentes, mis hermanos, somos sinceros, podemos decir que no teníamos absolutamente ningún amor por Dios ni las cosas de Dios. No me importaba, yo pecaba con completa libertad para pecar. Y hacía lo que quería. Y no me importaba en lo absoluto si ofendía a Dios o no. No me interesaba su Biblia, no me interesaba tener una relación con Él, no me interesaba orar, no me interesaba si estaba bien con Él o no. Yo actuaba como actuaba. Yo no tenía un amor por Dios. Pero adivine qué. Él sí me amaba. Sin antes yo saberlo. A pesar de cómo actuaba. Ese texto, mis hermanos, no solo evidencia el amor incondicional de Dios, sino también la elección incondicional de Dios. Porque no hay otra salida, porque yo no lo amaba antes de. Muestra también el estado de depravación total en nosotros, la corrupción que hay en nuestras vidas. Mis hermanos, el momento en que el amor es condicional, deja de ser amor. El que sigue, mi hermano. El momento en que un amor es condicional, deja de ser amor. Inclusive en nuestras relaciones terrenales. En el momento en que yo ame a mi esposa por A, B, C y D, el día que no tenga A, B, C y D, no va a haber amor. El amor verdadero no está en una condición. Es una decisión, como ya lo hemos visto. Y Dios decidió amarnos. No porque cumplía A, B y C. El amor de Dios, fíjese bien, es un amor que inicia. Nunca es una respuesta. Nunca el amor de Dios es una respuesta. Nosotros somos convenencieros, hermanos. Me dan un buen regalo, tienen algún favor conmigo y yo devuelvo ese favor. Yo ahora le tengo cariño a esa persona porque me ayudó en aquella vez. No, Dios no es así. Dios nos amó porque Él decidió amarnos. Si el amor de Dios fuera condicional, mis hermanos, tendríamos que hacer algo para ganarlo o para merecerlo. De alguna manera tendríamos que aplacar su ira o limpiarnos del pecado para que Dios pudiera amarnos.
Sin embargo, ese no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico, el evangelio, es que Dios, motivado por el amor, se movió incondicionalmente para salvar a su pueblo de su pecado. Dios se movió incondicionalmente para salvar a su pueblo de su pecado. A Spurgeon una vez le preguntaron, cuando exponía estos mismos textos, dice la historia, que una señora se le acercó y le preguntó, es que yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué aborreció a Esaú. Y Spurgeon le contestó, no, yo esa parte sí la entiendo. Porque todos somos dignos de que Dios nos aborrezca. Lo que yo no entiendo es por qué amo a Jacob. ¿Por qué Dios amó a Jacob? Eso es lo que no se entiende, mis hermanos. Porque Israel, mis hermanos, no era más que un pueblo que faltaba a Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Idólatra, adúltero, pecaminoso hasta por doquier, mis hermanos. Una y otra vez traicionaba a Dios, una y otra vez traicionaba el pacto. Dios les barajaba maná y se estaban quejando. Tenían agua, tenían manantiales y otra vez se estaban quejando. Dios una y otra vez. Una y otra vez pecaban. Los jueces Dios los ponía y otra vez pecaban. Le levantó a David y pecó de todos modos. Una y otra vez. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Por qué Dios? Y se lo digo como reproche, ¿eh? ¿Por qué Dios decidió amarme a mí? ¿Por qué Dios decidió amarlo a usted, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Si usted era un drogadicto, borracho, adúltero, idólatra, y póngale todos lo que quiera, adjetivos calificativos. Esa es la gran pregunta, mis hermanos. ¿Por qué Dios me quiso amar a mí? No, es que el ser humano es tan egocéntrico, mis hermanos. ¿Por qué aborrece? No, espérate, ¿por qué te ama? ¿Por qué te hace todos esos favores? ¿Por qué siendo pecador Dios quiso salvarme? ¿Por qué Dios tuvo cuidado de mí? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué Él quiso tener un favor para con la humanidad? ¿Por qué quiso mandar a su Hijo, siendo que la humanidad le da la espalda una y otra vez, una y otra vez? ¿Por qué quiso amar un pueblo, la iglesia con I mayúscula, que siendo ya hijos seguimos pecando? ¿Por qué Dios nos sigue amando, hermanos? ¿Por qué si somos un pueblo infiel igual que Israel? Esa es la pregunta. Y la respuesta, Dios se la dio a Israel. El que sigue, por favor. El que sigue. Fíjense lo que dice Dios a Israel. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Imagínense que Dios nos está diciendo a nosotros. Germán, Raúl, Guillermina, Isaac, tú eres parte de mi pueblo. El Señor tu Dios te ha escogido para ser su pueblo sobre la faz de la tierra. ¿Qué sigue? El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eras el más pequeño de todos los pueblos. Dios no te amó, mi hermano. Dios no me amó, ni me escogió, porque yo era más que alguien más. Dios no amó a Israel, ni lo escogió, porque era un pueblo más numeroso, o con más estrategia militar, o con mejor comercio y mejor economía. No, el que sigue. Más porque el Señor decidió amarlos. Punto. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo a Israel, nos dice a nosotros, te amo,
porque te amo. Te amo porque yo decidí amarte. No más por eso. Te amo, te escogí, hice que llegaras a mis pies. Todo lo obré yo porque te amo. Y qué bueno que vino y violó mi libertad, si lo quiere ver de una manera. Qué bueno que lo hizo, porque yo nunca hubiera ido a él. Nunca. Qué bueno que vino y me arrastró como lo vimos ya. Qué bueno que lo hizo así. Qué bueno que me amó nomás porque él quería amarme. Gloria a Dios. Porque si fuera por mí, si la salvación se perdiera, ya le habíamos perdido el día 1. Día 1. Día 1. ¿Qué sigue, hermano? Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. ¿Cuál es la causa? El gran amor con que me amó. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. El que sigue. Y con Él nos resucitó. Fíjese, ahorita le voy a decir por qué estoy enfatizando eso. Pero fíjese bien. ¿Qué dice? Nos resucitó. Pablo lo está individualizando. Lo está haciendo un objetivo en particular. A un pueblo nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque un arminiano, si es congruente con su doctrina, jamás va a poder decir que Cristo murió por mí. Jamás lo va a poder hablar de manera individual. ¿Saben por qué? Ya lo vimos, la gracia preveniente. Porque ellos creen que Jesús murió para comprar una posibilidad para que todos puedan ser salvos. No. Nosotros creemos que Jesús murió de manera particular. Y yo puedo decir, y nosotros podemos decir, Cristo murió por mí. Llevó mis pecados, cargó mis inequidades. Porque cuando Cristo dio su vida ahí en la cruz, yo estaba en la mente de Dios. Y no nomás yo, también todas mis inequidades estaban sobre los hombros de Jesús. De manera particular. Particular. Jesús no estaba comprando una posibilidad para que todos sean salvos. No, Jesús compró mi salvación, su salvación. Nos sentó, nos resucitó. De manera individual y particular, por nombre. Eso significa, que sigue, hermano. Eso significa, no, ahí déjalo. Eso significa, mis hermanos, y me voy a adelantar, eso significa previo conocimiento. Un amor especial que Dios tuvo por un grupo. Por nosotros. Por nosotros, mis hermanos. Dios nos amó de manera incondicional. Y para terminar, mis hermanos, el día de hoy, alguien pudiera pensar que la elección es arbitraria. O sea, cuando hablamos de la elección incondicional, o algún argumento en contra piensan que Dios se tapó los ojos y dijo, tú y tú. No fue algo al azar la elección, mis hermanos. No fue que Dios un día en la eternidad se levantó, por llamarlo de una manera, y pensó en todos los seres humanos que iban a existir y dijo, tú. Hacía al azar y a ver quién cae, órale. No. ¿Qué sigue? Si Dios es soberano, eso es lo que ellos dicen, Si Dios es soberano en su elección y no nos elige por algún mérito propio, entonces es una elección arbitraria. O sea que Dios selecciona de forma caprichosa o antojadiza. Si no hay nada en mí que despierte, entonces Dios selecciona a quien primero que se le tope. Ahora, ser arbitrario, mis hermanos, es hacer algo
sin ningún motivo. Eso es ser arbitrario. Hacer algo sin ningún motivo. Claro está que no hay ningún motivo en nosotros para que Él nos haya salvado, para que nos haya elegido. Pero eso no es lo mismo que decir que Dios no tiene una razón en sí mismo. No es lo mismo decir que no haya sido yo la razón a decir que Dios no tuvo razón para salvarme. No es lo mismo. Él sabía a quiénes iba a seleccionar. Él conoció de antemano, es lo que le estoy diciendo ahorita. Es decir, Él amó con un amor especial de antemano a sus escogidos. Por nombre. De manera específica. El que sigue. Efesios 1, 3 y 7. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, al azar, no, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Literalmente es lo que le es agradable. O sea, Él nos escogió por su libre y agradable voluntad. Lo que Él le agradó hacer fue escogernos. Dios nos predestina según lo que Él le agrada. O sea, lo que le agradó a su voluntad. Lo que le agradó a su voluntad. No lo que Él vio que agradó en mí, no. Lo que Él le agradó a su voluntad. Por su voluntad, Él quiso escogernos. No de manera arbitraria. No sin razón alguna, no. La razón descansa en Él. Él quiso. Le plació, esa es una mejor palabra. Le plació escoger un pueblo. Le plació llamar a una iglesia. Le plació perdonar a un pueblo. ¿Preguntas? Bueno, pastor. Aprovechando ese versículo, porque lo vimos ya semanas pasadas y hubo mucha participación en eso. Preciosa la palabra, igual que el mismo Dios que le inspiró, porque dice según el puro afecto de su voluntad. Cuando los argumentos que veíamos que creen otras personas, ahí dice la voluntad de Dios. No dice según el puro afecto de la voluntad del hombre. O sea, de su voluntad de Él, no la del hombre, porque cuando hablábamos de libre agencia, hablábamos de libre albedrío, o sea, ahí está diciendo claramente el puro afecto de la voluntad de Él. El hombre no tiene voluntad en esto, en torno a lo de la salvación realmente y el escogimiento, que ya lo sabemos. Pero la propia Biblia, pues, es la propia intérprete de ella misma. O sea. Amén. Amén, amén. ¿Algo más, mis hermanos? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿No, pastor? Sí, y todo, mis hermanos, no solamente un punto de la salvación, no solamente los 5 puntos de la salvación, todo lo que estudiemos en fundamentos de la fe, porque esto es un pedacito, no estamos hablando de todo lo que hemos estado hablando, la creación, el conocimiento del hombre innato, no, todo tiene que ir conforme el carácter de Dios. Y esta salvación, mis hermanos, así la creencia de nosotros del tulip o lo que es la salvación en torno a la doctrina reformada, va al carácter de Dios, porque antes de Dios no hay una causa, Él es la causa. Para la creación, en la soledad de Dios, el atributo que conocemos, Él estaba solo. ¿Qué lo llevó a hacer todo esto? Nadie. ¿Y por qué si vemos que Dios, nadie lo llevó a hacer la creación y nada de esto? ¿Por qué vamos a pensar que sí lo llevó a Dios, el ser humano, para que lo salvara? No va con el carácter de Dios, no solamente en la salvación, en nada. Desde antes de la creación, Él estaba solo y no lo llevó nunca nada, ni nadie lo despertó para hacer una creación. Fue el solo afecto de su voluntad. Él mismo, Él quiso hacerlo. Y cuando hizo la creación, lo hizo de tal manera porque así lo quiso hacer. Y cuando escogió, porque así lo quiso hacer. Porque vamos a ver a este Dios y en el área del ser humano, vamos a decir que es diferente. Entonces, ¿por qué vuelvo a mencionar esto? La doctrina que creamos, el dogma propiamente dicho, en algún área, tiene que ir con el carácter de Dios y no se tiene que contradecir en nada. Y no hay manera que contradiga nosotros lo que creemos en torno a lo reformado al carácter de Dios. Al contrario, es el que embona perfectamente y lo glorifica como debe de ser. Humilla al hombre y exalta a Dios como debe de ser. Amén, mis hermanos.